Continuamos en UPAO Noticias, siempre en vivo a las 5:46. Y hay una preocupación de mucho tiempo aquí en Trujillo, sobre todo de quienes tenemos gran predilección por el deporte y promover estilos de vida saludables, como es qué pasa con la infraestructura del ex complejo Chicago, este complejo deportivo que se inició o que se dispuso terminarlo para los Juegos Bolivarianos en aquel año del 2013. Han pasado buen tiempo y sabemos que este complejo quedó inconcluso. Solamente está operativo una de las tres infraestructuras, que es el Estadio Atlético de Chan. Y hoy, por la pandemia, parte de esa infraestructura tiene otro uso y otra parte está abandonada, poco a poco deteriorándose. Y uno, cuando pasa por la avenida América Sur, pues siente mucha nostalgia que un escenario tan impresionante que permitiría desarrollar el deporte en su máxima expresión esté en ruinas, casi abandonado, por un tema de falta de planificación de parte de las autoridades en aquella época en Trujillo. Vamos a conversar para ubicarnos en el contexto justamente de lo que significa la función de las juntas de resolución de disputas. ¿De qué se trata? ¿Cuál es la figura legal, el contexto jurídico de estas juntas de resolución de disputas? Conversamos la tarde de hoy con la abogada, la doctora Mónica Sánchez. Ella es secretaria general del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros aquí en La Libertad. Bienvenida, Mónica Sánchez, a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un saludo para todos los televidentes de UPAO Noticias y gracias por la oportunidad. Muy bien, Mónica. Quisiera que nos expliques, por favor, que este es un tema relativamente para la población, puede resultar novedoso, pero de mucho interés, de mucho impacto en la opinión pública. ¿De qué se trata estas juntas de resolución de disputas? Sí, Alberto, para que la comunidad pueda entender de lo que se trata. Este es un nuevo mecanismo de prevención y solución de controversias. Existe la conciliación, que tiene una ley especial y un mecanismo especial. Existe el arbitraje, que es un mecanismo de solución de controversias y que demora algunos años también, y en arbitraje está, por ejemplo, la hora del complejo Chicago, en arbitraje está la tercera etapa de Chavimochic, por ejemplo, por poner algunos ejemplos. Y este mecanismo se llama Juntas de Resolución de Disputas, que es nuevo. Está establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y en la Directiva 012 de la OCE. Está dirigido básicamente a evitar la paralización de las obras públicas, vale decir, las obras que licitan las municipalidades, los gobiernos regionales, las universidades públicas, Provías, los ministerios, todos los ministerios y los organismos públicos descentralizados. ¿Y de qué se trata las juntas de resolución de disputas? Tienen dos funciones: previenen y solucionan controversias. El hecho es que la obra tiene que continuarse y finalizarse. Está a cargo de ingenieros o arquitectos altamente especializados en la ejecución de obras públicas que acceden a través de un concurso público a ser adjudicadores. El adjudicador viene a ser una especie de juez de obras. Esto es un tema eminentemente técnico. Entonces, este juez de obras o adjudicador, por decirlo de alguna forma, está pendiente desde el inicio hasta finalizar la obra, y si hay alguna controversia entre la entidad y el contratista, este adjudicador se encarga de resolver la controversia a fin de que no se paralice la obra, se continúe, y una vez finalizada la obra, si persistiera la controversia, recién se irá a arbitraje. Lo importante es que la población podrá contar con esta obra, ya sea un colegio, un hospital, una carretera. Entonces, es un nuevo, novedoso, importante y ágil procedimiento de prevención y solución de controversias que debe ser aplicado por los gobiernos regionales, locales, municipalidades, universidades públicas, pero que todavía es poco conocido. Por eso agradecemos a UPAO Noticias este espacio para poder difundirlo y socializarlo, porque es de mucho beneficio
para la reactivación económica, para que la población goce de las obras públicas, porque ese es el objetivo, y para evitar la paralización. Así es, Mónica, y tú has mencionado dos obras emblemáticas aquí en nuestra ciudad de Trujillo y proyectos de gran trascendencia a nivel nacional, como son el proyecto Chavimochic y el ex complejo Chicago. ¿Qué alcance podrías darnos sobre la realidad de estos dos proyectos emblemáticos que obviamente han generado mucha expectativa en la población y a la vez preocupación? ¿Cuál va a ser el desenlace final de estas dos obras de tanta importancia para la región? Sí, estas obras, como son obras de hace varios años, no pueden ser acogidas porque están en arbitraje además, tienen que ser resueltas en arbitraje y tienen que ser abordadas por las normas vigentes en su momento. Lamentablemente antes no existían las juntas de resolución de disputas, pero hoy que estas juntas existen, las entidades públicas deben hacer uso de este mecanismo. La vigencia de la Directiva 12 de la OCE es desde el año 2019 y la aplicación de estas juntas de resolución de disputas es desde el año 2020. Si algunos contratos de obras se firmaron sin la cláusula de juntas de resolución de disputas en la solución de controversias en el contrato de obra, pueden hacer una adenda. Y es importante señalar para las entidades públicas que la ley faculta a que en los contratos de 5 a 20 millones puedan acceder a una junta de resolución de disputas, pero en los contratos mayores a 20 millones de soles es obligatorio. De manera que si no se contrata la junta de resolución de disputas, obviamente la Contraloría va a hacer una observación porque no se acudió a este mecanismo de solución de controversias. De manera que esto es obligatorio, está regulado en la Ley de Contrataciones del Estado, su reglamento, la OCE, y la Contraloría está monitoreando. Y es importante señalar para todos los televidentes que a nivel nacional existen 7 centros, solamente 7 centros registrados en la OCE que administran junta de resolución de disputas. Y uno de ellos es el Colegio de Ingenieros Consejo Departamental La Libertad. En este momento estamos ejecutando una junta de resolución de disputas en una obra de 22 millones en Nuevo Chimbote, con gran éxito, previniendo las controversias y la obra se viene ejecutando, llevando adelante, no se ha paralizado y ese es el objetivo de este mecanismo. Esperamos seguir socializando aquí en nuestra región para que tanto las entidades públicas puedan acceder a este mecanismo. Contamos con una nómina de 24 ingenieros altamente especializados que están a cargo de estas juntas como adjudicadores, ¿no? Eso es un pequeño alcance y insisto en que esta aplicación obligatoria desde el año 2020 y como ya lo he manifestado, antes de ir al arbitraje se tiene que ir a una junta de resolución de disputas. No se puede ir al arbitraje si no se pasó por la JRD y no se finalizó la obra. Recién finalizada la obra, se podrá ir al arbitraje si persiste la controversia y creo que es una gran ventaja para la población y para el Estado, que garantiza la finalización de las obras públicas. Perfecto, Mónica. Ya una última pregunta para que quede muy claro en todos nuestros televidentes y también internautas respecto al caso específico del ex complejo Chicago. Este escenario deportivo actualmente, corrígeme si me equivoco, hasta donde estamos informados, sí en arbitraje, ¿verdad? Así es. Así es. El complejo Chicago está en un arbitraje y todavía no ha sido resuelto ya hace varios años, ¿no? Entonces, tiene que seguir con el arbitraje porque es el procedimiento o el mecanismo de solución de controversias al cual ha sido acogido, ¿no? Y no existía en esa época la JRD todavía. Entonces, no permite ahí, no funciona en esos casos esta junta de resolución de disputas en el caso específico del ex complejo Chicago. No, porque ya son obras anteriores a la vigencia de esta norma. Y precisamente, Alberto, mirando el ejemplo del complejo Chicago, del proyecto especial Chavimochic y de muchas obras públicas a nivel nacional, es que se dijo que el arbitraje era muy largo, era como un proceso judicial administrativo prácticamente. Entonces, por eso se buscó idear los dispute board, que es a nivel internacional,
y que en el Perú se llama Junta de Resolución de Disputas, y que ha sido aplicado con éxito en las obras de los Juegos Panamericanos, por eso se terminaron muy rápido, porque se aplicaron los Dispute Board o Juntas de Resolución de Disputas, y ese mecanismo ha sido tomado por el Perú para evitar precisamente la paralización de obras y continuar con la obra. No se paraliza, se termina, y si hay controversia, pues al final se discute la controversia, pero con la obra terminada. Ese es el objetivo. Perfecto, Mónica. Muchas gracias por esta amplia y a la vez didáctica información que has compartido el día de hoy. Esperamos que pronto dé resultados favorables, como tú lo has mencionado, porque nos asiste como ciudadanos disfrutar de estos espacios públicos que justamente tienen ese fin, ¿no? Satisfacer las necesidades y demandas de la población. Muchas gracias, Mónica Sánchez. Muchas gracias a UPAO Noticias, y quedo a disposición para cualquier consulta e inquietud. Encantado, Mónica. Estaremos atentos para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y continuamos con la parte final en UPAO Noticias.